olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los reales clientes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes de 5 a 6 p.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Este Evangelio presenta a la persona y el mensaje del Señor Jesús de un modo bastante diferente al de los Evangelios sinópticos, tanto en su contenido como en su lenguaje. Parece haber sido redactado en su forma actual a finales del primer siglo, y pudo haber sido en la ciudad de Éfeso o en la ciudad de Antioquía. Este Evangelio se presenta esencialmente como una revelación de Jesús acerca de sí mismo. Jesús aparece siendo el Hijo, uno con el Padre Dios, y no es raro que en varias ocasiones Jesús se proclame en forma absoluta yo soy, atribuyéndose así el equivalente del nombre divino y situando en el mismo nivel del Dios que es. Jesús es también el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo, anunciado en la ley mosaica y por los profetas. Para completar esta visión del misterio de Jesús, es necesario aludir a su relación con el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, que tiene una estrecha relación con Jesús, que lo recibe, lo promete y lo entrega. En esta perspectiva, el Evangelio según San Juan es una revelación trinitaria. Estamos en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Toda esta cosa, Padre Celestial, te la pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de este oblicuo son dados al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén, y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizado en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estábamos en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, en el versículo 23, donde se lee: lo que pidan al Padre se lo dará en mi nombre. Y esto el Señor Jesús también lo dice en Mateo capítulo 7, Lucas capítulo 11. Hermanos, pedir indica la oración de petición. Ese día, unidos a Jesús, cuando Él dice en mi nombre,
obtendremos del Padre todo lo que pedimos. En efecto, no obtenemos a Él mismo, lo obtenemos como a Él mismo, como nuestro Padre. Él que nos ha amado tanto hasta darnos a su Hijo unigénito, lo anuncia Juan capítulo 3. ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas juntamente con Él? Lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 3. Y en el versículo 24 se lee: hasta ahora nada le han pedido en mi nombre. Hermanos, el Señor nos dice: pidan y recibirán. Dentro de poco, el Señor Jesús nos dará su Espíritu Santo. Unidos a Él, en su nombre, lo obtendremos todo. Nuestra oración es escuchada plenamente más allá de toda esperanza. De hecho, hermano que me escuchas, somos hijos en el Hijo de Dios, en cuyas manos el Padre ha colocado todas las cosas, porque es una sola cosa con Él, como lo anuncia Juan capítulo 10. Jesús no es solamente el mediador entre nosotros y el Padre, nos da su misma relación con Él. Y por eso somos llamados y somos realmente hijos, como lo anuncia 1 Juan capítulo 3. Por eso nos conviene que Él se vaya, pues de lo contrario no recibimos el Espíritu Santo. El don seguro de nuestra petición obtiene del Padre en el Espíritu. Es el Espíritu Santo, lo anuncia Lucas capítulo 11, y nos hace hijos y creyentes. Seguimos leyendo el versículo 24. Para que su gozo sea completo, dice el Señor Jesús. Hermanos, al darnos su amor pleno, que es su mismo Espíritu Santo, Jesús nos da la alegría completa del Hijo de Dios, que ama como es amado por el Padre. Y el versículo 25 se lee: les he dicho todo esto en parábolas. Hasta ahora, el Señor Jesús ha hablado en parábolas. Toda su acción es parábola, señal de la gloria, como está en Juan capítulo 2, que pronto se revelará y nos dará como un don. Seguimos leyendo el versículo. El Señor Jesús dice: se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas. Hermanos, dentro de poco viene una hora que es la hora en la cual todo se cumple. Entonces, el Señor Jesús no hablará ya con parábolas, sino con el don de su carne y de su Espíritu Santo. De las señales de la gloria pasaremos a la misma gloria, que nos hará ver el significado de las señales. Y en el versículo 26 se lee que el Señor Jesús dice: aquel día es aquel día en el cual comprenderán que yo estoy en el Padre y ustedes en mí y yo en ustedes, como lo anuncia Juan capítulo 14. Entonces todo será claro y ya no le preguntaremos nada. Será el día de la resurrección, como está en Juan capítulo 20, en el cual acogeremos el Espíritu Santo. Ese día pediremos en el nombre de Jesús y Él no pedirá por nosotros, porque en Él
tendremos acceso directo al Padre Celestial. Gracias a su partida, nos ha dado el don de su Espíritu Santo, que grita en nosotros, Abba, Padre, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 4, y en Romanos, capítulo 8. Y el versículo 27 se lee, el Padre mismo los quiere porque me quieren a mí, dice el Señor Jesús. El texto suele traducirse, el Padre los ama porque me han amado. Pero aquí, amar no es un agapao, sino un fileo, que indica el amor de amistad. Y seguimos leyendo el versículo. Y creen que salí de Dios. Hermanos, tenemos amistad con el Padre porque aceptamos al Señor Jesús como hijo suyo. Creemos que Él ha salido de Dios Padre, como nosotros hemos salido de nuestra madre. Y el versículo 28 se lee, salí del Padre y he venido al mundo, dice el Señor Jesús. Hermanos, el Hijo de Dios, que desde siempre está junto al Padre, ha venido al mundo y se hizo carne para contarnos y darnos su mismo amor que nos hace hijos. Y seguimos leyendo el versículo 28, donde el Señor Jesús dice, dejo otra vez el mundo. Hermanos, el Señor Jesús ahora deja el mundo que lo odia y le da muerte. Pero, precisamente, al dejar el mundo, cumplirá su misión de testimoniar a todos el amor del Padre. Y dice el Señor Jesús, y yo voy al Padre. El sentido de su misión es ir al Padre para abrirnos el camino hacia Él. El Hijo de Dios es la palabra salida de Dios, que no vuelve a Él sin cumplir el fin para la cual fue enviada. Hará brotar sobre la tierra su vida. Lo anuncia Isaías capítulo 55. Y el versículo 29 se lee, ahora sí que hablas claro y no dices ninguna parábola. Lo que dicen los discípulos es verdad, aunque no lo entienden. Verdaderamente el Señor Jesús levantado es la palabra, abierta y patente a todos. Es la gloria que se revela cara a cara. El resto es señal y parábola. Y el versículo 30 se lee, sabemos ahora que lo sabes todo. No pudo saber, o se pudo saber que el otro sabe sin comprender lo que sabe. Y seguimos leyendo el versículo. Por eso creemos. Los discípulos dicen que creen, pero su fe es una confianza que todavía es ciega, sin comprensión. Comprenderán cuando Él se haya ido al Padre. Al verlo en la cruz, sabrán cómo ama Él. Es decir, hermano que me escuchas, Él nos ama sin medida. Entonces su fe quedará iluminada y tendrá su contenido el conocimiento del amor del Padre en el del Hijo. Y el versículo 31 se lee que el Señor Jesús les dice a sus discípulos, ¿ahora creen? Hermanos, es una afirmación irónica. Los discípulos ahora creen que están creyendo. Dentro de poco creerán que no están creyendo. Pero cuando se dispersen y lo dejen solo, comprenderán que es Él quien cree en ellos.
que son sus hermanos, así como el Padre. Todavía no lo han visto en la cruz, donde se revela el relato de la pasión. Es el escándalo incomprensible de la fe. Solo allí conocerán al yo soy y realizarán la experiencia del amor de Dios. Su fe es elemental e incompleta. Todavía no se ha confrontado con la gloria. Y el versículo 32 se lee: miren que llega la hora y ha llegado ya. Hermanos, es la hora de la cruz. Es la hora inminente. La pasión que se inició en la última cena se va concluyendo. El dolor está casi al final. Es la hora del parto. Seguimos leyendo el versículo. Se dispersarán cada uno por su lado. Los discípulos sufrirán el escándalo que está ocurriendo. El pastor será herido y las ovejas se dispersarán, como lo anuncia Marcos capítulo 14 y Mateo capítulo 26. Como presa fácil del lobo, como lo anuncia Juan capítulo 10. Verán en la cruz un fracaso. Solo la madre del Señor Jesús y el discípulo amado captarán en ella el cumplimiento del amor. Seguimos leyendo el versículo. Me dejarán solo. Hermanos, el Señor Jesús anuncia la defección de los discípulos, como está en Marcos capítulo 14. Como ya había anunciado la negación de Pedro en Juan capítulo 13. En su soledad, el Señor Jesús se revelará como el unigénito que nos ama con el mismo amor del Padre. El abandono de los discípulos será momentáneo. Precisamente en Él, el Señor Jesús revelará la gloria, que es el amor fiel que no abandona, ni siquiera el que lo abandona. Lo abandona a Él, por supuesto. Entonces nosotros, como lo hizo el apóstol Pablo, podremos exclamar que ya nada nos puede separar del amor de Dios. No ciertamente del que nosotros le tenemos a Él, sino del que Él nos tiene a nosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 8. Y seguimos leyendo el versículo donde el Señor Jesús dice: pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Hermanos, el Hijo de Dios afronta esa soledad porque ama como es amado por el Padre. Es el momento en que existe la máxima sintonía entre los dos. La hora en la cual el Hijo de Dios revela al Padre. Y nosotros finalmente, desde el más pequeño hasta el más grande, conoceremos al Señor, como lo anuncia Jeremías, el profeta, en su capítulo 31. Y en el versículo 33 se lee: les he dicho estas cosas. Hermanos, el Señor Jesús ha hablado del odio del mundo y de la aflicción que los discípulos tendrán que afrontar después de Él, con Él y como Él. Pero que tengan paz en mí. El Señor Jesús quiere que superemos la turbación y darnos su paz. Esta paz está
en mí, dice el Señor Jesús. Consiste en estar en Él, compartiendo su suerte y su destino. La paz será el don de aquel día cuando el resucitado se manifieste y venza nuestros temores, como está en Juan capítulo 20. Y dice Jesús, en el mundo tendrán tribulación. Precisamente, mientras en el mundo tenemos tribulación, en Él tenemos su misma paz de Hijo de Dios, que está siempre con el Padre. Seguimos leyendo. Pero ánimo, yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesús. Esta tribulación es el dolor de nacimiento del Hijo de Dios, que testimonia la plenitud del amor y expulsa al príncipe de este mundo, como está en Juan capítulo 12. La cruz, hermano que me escuchas, no es la victoria del mal sobre Dios, sino el triunfo del amor. Con esta fe, también el discípulo nace de Dios y vence al mundo, como está en 1 Juan, capítulo 5. Pero vayamos a Juan capítulo 17, versículos 1 al 5, donde se lee: Así habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también a todos que tú le has dado vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero Dios, y al que tú has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra y levantado a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuera. Ahora, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuera. Hermanos, las palabras del Señor Jesús antes de su pasión son un haz de luz. Revelan como el prólogo que está en Juan capítulo 1, el misterio profundo de su relación con Dios y con el mundo que, en este punto del Evangelio, estamos en condiciones de entrever. Es la ventana que el Evangelio nos abre sobre el yo más íntimo de Jesús, el Hijo de Dios y hermano de cada uno de nosotros los creyentes. Para no extraviarnos en este mar tan vasto, es necesario que nos acerquemos con ojos abiertos y purificados por el amor. Hermanos, este capítulo 17 es una reiteración final, sinfónica, de los diferentes temas del Evangelio. Se trata de una melodía divina, una variación modulada sobre el amor inefable entre el Padre y el Hijo, que se comunica a los creyentes, que concluye el testamento del Señor Jesús. Como todo testamento, declara a los herederos los bienes que les deja. Mientras más se excava en esta mina inagotable, más cosas valiosas se encuentran.
En este punto se siente la sensación no solo de encontrar algo valioso, sino incluso de encontrarse en el cuarto del tesoro, o mejor, dentro de un diamante, grande como el universo infinito, como el mismo Dios. Hermanos, cada palabra es como un reflejo diferente y deslumbrante, que suscita siempre un nuevo asombro. El tema dominante es la gloria del Padre, del Hijo y de nosotros que somos sus creyentes. El lector, trasladado a vuelto de águila en las profundidades del cielo, queda casi aplastado por la inmensidad de lo que se siente. Pero el texto es como dos alas poderosas que lo levantan y lo sumergen en el abismo del misterio suyo y de Dios. El comentario, hermano que me escuchas, en este punto, más que en otras partes, resulta superfluo. Como se dijo en la introducción, dos cosas parecen inútiles y poco inteligentes: parafrasear una poesía y explicar un chiste. Y una tercera cosa, sabe inclusive a profanación. Comentar estas palabras de Jesús, cuya belleza va más allá de lo sublime. El farfullar confuso que se puede hacer acerca de ellas quiere ser solamente una señal, más inoportuna que lo ordinario, para llamar la atención sobre el texto, algo así como el graznar del cuervo en el lugar donde banquetea el rey, y hay saciedad para todos, incluso para sus semejantes. Lo que el Hijo de Dios nos deja en herencia es su misma relación con el Padre Celestial. Sus palabras son una oración. Se dirige a aquel como tú, que hace existir el yo. Se trata de un diálogo entre el tú del Padre y el yo del Hijo, no entre el yo y el tú. Antes del yo existe también el tú, en relación al cual me viene mi identidad. Hermanos, el Señor Jesús es el Hijo de Dios, amado, que ama con el mismo amor del Padre a los creyentes. Su mirada se dirige al mismo tiempo al cielo y a la tierra, al Padre y a todos sus hijos. Su carne, que es la del Hijo de Dios y también se puede decir la del Hijo del Hombre, lo hace solidario con todo creyente. Por eso, los polos del diálogo son tres: tú, yo y ellos. Junto con el Padre y el Hijo de Dios, estamos involucrados también nosotros los creyentes, que al final llegaremos a ser uno con Él y con el Padre en un amor único. Hermanos, el Evangelio según San Juan contiene otras dos oraciones de Jesús al Padre. En la primera, ante Lázaro muerto, como está en Juan capítulo 11. Le da las gracias anticipadamente delante de todos, para que
quien lo escucha crea en él como enviado del Padre y vea la gloria de Dios. En la segunda, frente a la propia muerte que es eminente, le pide que glorifique su nombre, como está en Juan capítulo 12. También esta tercera y última, mucho más extensa y densa, tiene como tema la gloria del Padre y del Hijo de Dios, la cual ya es comunicada a todos los creyentes. Hermanos, lo que la oración pide se da en la misma oración. La glorificación del Señor Jesús sucede ahora, mientras está en diálogo con el Padre Celestial. Tampoco la de los suyos sucederá solo después de la muerte. En un futuro sin precisar, acontece en el presente quien se adhiere a Él y ora en Él. Participa de la gloria que Él disfruta junto al Padre. Desde la antigüedad ha sido llamada oración sacerdotal. La denominación es verdadera, pero aquí los sacrificios sacerdotales dejan su lugar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como está en Juan capítulo 1. En la carne del Señor Jesús, Hijo del hombre e Hijo de Dios, toda carne está en comunión directa con Dios. Esta oración se puede leer como la versión joánica del Padre Nuestro. Es una alabanza al Padre, seguida de varias peticiones, en la cual Juan elabora y profundiza los datos de la tradición. Si la confrontamos con el Padre Nuestro de Mateo capítulo 6, se encuentran numerosas coincidencias. A Dios se le invoca como Padre y tiene como morada el cielo. Se habla de su nombre y recuerda el don de la vida eterna, que equivale a venga tu reino. Quiero que donde yo esté, estén también ellos conmigo. Que recuerda, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día cotidiano, danos hoy. Se menciona la ruptura con el mundo, el cumplimiento de la palabra de Dios, la pertenencia al Hijo de Dios y al Padre, y la unidad en el amor, que explicitan el significado del perdón recibido y otorgado. Se pide, en fin, la ayuda en la tentación, para que ninguno se pierda, y ser custodiado contra el maligno. Hermanos, en la oración del Hijo de Dios se hallan presentes todos los cristianos y todos los creyentes que en Él y con Él se dirigen al Padre con su mismo amor. El Padre, hermano que me escuchas, al cual el Señor Jesús se dirige, es más que nunca nuestro. Todo lo que uno desea ya se le ha concedido si ora de este modo. De aquí la existencia en el verbo dar. Es el que caracteriza la relación entre el Padre y el Hijo, y nuestra relación con el mismo Hijo de Dios, que nos da como verdadero pan de vida. Aunque acaba de hablar de la defección de los discípulos, Jesús los considera fieles.
Su fidelidad como hijo del hombre a Dios y como hijo de Dios al hombre es la fuente indefectible de nuestra condición de hijos y creyentes. Con esta oración, hermano que me escuchas, del Señor Jesús, da la clave para entrar en el misterio de su pasión y anticipa sus frutos. Los acontecimientos que siguen brota de su amor al Padre y a nosotros. El Señor Jesús confía totalmente en el Padre, porque sabe que hará brillar en Él y en nosotros su gloria. Es la gloria que Él posee desde siempre como Hijo de Dios, a la cual vuelve ahora como Hijo del Hombre. No es fácil articular el texto. Se pueden seguir criterios diferentes para notar aspectos diferentes, sin olvidar nunca que en todo texto cada parte juega en conexión con el todo. Proponemos la división más usual. Los versículos 1 al 5 son una oración dirigida al Padre, con la petición de su glorificación y la de Jesús, y de la nuestra en Él. Los versículos 6 al 23 son una intercesión por cuantos creen y creerán en el Hijo de Dios. Los versículos 24 al 26, que son los alusivos, son un balance de la vida del Señor Jesús a la luz de la gloria, que ahora se está manifestando plenamente. El tema de los versículos aquí presentes es precisamente la gloria. Al comienzo, el Señor Jesús pide al Padre que glorifique al Hijo, para que el Hijo glorifique al Padre. Al final dice que ha glorificado al Padre y le pide que lo glorifique con su gloria eterna como Hijo de Dios. En el centro, explica que la glorificación de los dos consiste en el hecho de que el Hijo de Dios ha recibido del Padre el poder de dar a los creyentes la vida eterna. Es decir, hermano que me escuchas, el conocimiento del Padre y del Hijo. El sustantivo gloria aparece una vez. El verbo glorificar aparece 4 veces. Se trata de la gloria común del Padre y del Hijo de Dios, la gloria del amor. Ella se manifiesta en la humanidad del Señor Jesús, la palabra hecha carne, que la comunica a toda carne. Hermanos, en Él, el Hijo de Dios, todo creyente conoce a Dios como Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice el Señor Jesús en Juan capítulo 14. La cruz glorifica al Padre que, en el Hijo, se manifiesta como amor a todos y a su vez glorifica también al Señor Jesús y lo muestra como Hijo igual al Padre. En fin, hermano que me escuchas, nos glorifica también a nosotros, que somos sus creyentes. En efecto, la glorificación que el Señor Jesús pide para sí no es tanto el culto que le rendirán los creyentes, sino más bien su regreso al Padre, con el cual nos entrega al Espíritu Santo, que nos hace hijos en el Hijo. La palabra de Dios, al hacerse carne, entró en el espacio y en el tiempo para abrir todo espacio y tiempo a la gloria de Dios. Los verbos dar y glorificar
recuerdan el capítulo 13, que está al comienzo de la hora. Al mismo tiempo, remiten a la cruz, donde todo está cumplido, como lo dice Juan, capítulo 19. Estos versículos iniciales serán retomados con variantes al final. Jesús es el Hijo de Dios que se ha revelado al mundo, el nombre de Dios, que ha revelado al mundo el nombre de Dios como Padre. Cuando ha cumplido su misión, vuelve al que lo ha enviado, pero no vuelve solo, sino como primogénito entre muchos creyentes, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 8. Gracias a su carne, solidaria con toda carne, la iglesia es la comunidad de los que han visto la gloria del unigénito, porque lo conocen a Él y al Padre, tienen la vida eterna. Y en el versículo 1 se lee: así habló Jesús. La oración que sigue está unida estrechamente a las cosas de las que el Señor Jesús ha hablado en la última cena. Ha fundado la comunidad indicando el camino del amor y traza su misión con sus dificultades y con sus frutos. A los discípulos enviados a continuar su obra en el mundo, ahora se les da como un don la fuente del amor, que es su relación con el Padre. Y dice que levantando los ojos al cielo, hermanos, del cielo bajó el Hijo de Dios y el Espíritu Santo sobre él, como está en Juan capítulo 1. Del cielo vino también la voz del Padre, como está en Juan capítulo 12. A los discípulos, el Señor Jesús les había prometido que habrían de ver el cielo abierto sobre el Hijo del Hombre, en Juan capítulo 1. El cielo indica la esfera divina, que es el mismo Padre, del cual el Hijo de Dios viene y a la cual regresa, del cual recibe el Espíritu Santo, que dará como un don a los creyentes cuando sea elevado de la tierra, según Juan capítulo 19. Hermanos, el cielo abierto, como comunión plena entre Dios y el creyente, será su costado abierto, del cual se derrama sobre el mundo el misterio de Dios. Y el Señor Jesús dice: Padre. El Señor Jesús llama a Dios con este nombre. Es el Hijo amado que ama al Padre. El Señor Jesús, al dirigirse a Él, delante de sus discípulos, les abre su misma relación con Él. Padre, en hebreo, se dice Abba, que significa papá. Es el primer balbuceo del niño que ilumina el rostro del Padre y del Hijo. Esta palabra, cargada de afecto, expresa una relación de amor correspondido. Un amor que significa seguridad y fuerza. Padre es la palabra. Es pronunciada por el Hijo de Dios. Dice el Padre. En ella se da por un don o como un don. Y todo lo que escucha la realidad de Dios revela que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. Hermanos, la invocación Abba es el grito del Espíritu Santo en nosotros, como lo dice Gálatas capítulo 4, Romanos capítulo 8.
decir Padre a Dios en espíritu y en verdad, en el espíritu del Hijo, que es nuestra verdad, es el verdadero culto, lo anuncia Juan capítulo 4. La alegría inefable de describir su identidad y la nuestra. En esta palabra, finalmente, Dios es para nosotros lo que es desde siempre en sí mismo. Y nosotros llegamos a ser lo que, gracias a Él, ya somos. De esta manera, en esta oración, el Señor Jesús invoca 6 veces al Padre. Espera que este nombre florezca desde nuestro corazón en la boca. Es la 7ª invocación, que nos constituye como hijos. Entonces pasamos del 6º al 7º día. La creación finalmente quedó cumplida. Dios descansa y nosotros entramos como hijos en su descanso como Padre. Y con nosotros toda la creación, que espera con impaciencia en los dolores del parto la revelación de la gloria de los hijos de Dios, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 8. Hermanos, el Señor Jesús invocó al Padre la primera vez cuando, al despertar a Lázaro, mostró que la gloria de Dios es el hombre vivo. Y el hombre vivo es el que se adhiere al Señor Jesús, el Hijo enviado por el Padre, como está en Juan capítulo 11. Por segunda vez, lo invocó en su turbación ante la hora, cuando le pide que glorifique su nombre. Precisamente en ese momento, hermano que me escuchas, la voz del cielo lo glorifica ante los oyentes, como está en Juan capítulo 12. Ahora, en la inminencia de la cruz, brota de su corazón esta oración, que es un compendio de toda su existencia como Hijo de Dios. Y el Señor Jesús dice: ha llegado la hora. Hermanos, es la hora de la glorificación del Hijo del Hombre, preanunciada en las bodas de Caná, en Juan capítulo 2, iniciada después de la unción de Betania y plenamente aceptada por el Señor Jesús, a pesar de la turbación que ella implica. Es la hora de la semilla que muere para producir fruto, lo anuncia Juan capítulo 12. El Hijo la vive como expresión plena de su amor al Padre y a los creyentes. Manifestación de la gloria, como lo anuncia Juan capítulo 13. Y Jesús dice: glorifica a tu Hijo. Hermanos, la expresión que aparece de nuevo en el versículo 5 sirve como inclusión en el texto. En los primeros 3 versículos, el Señor Jesús habla de sí mismo en tercera persona. Esta forma impersonal, más solemne, más universal, el yo de Jesús, es el Hijo unigénito, principio de todo, que los abarca a todos. El Hijo de Dios pide al Padre como un don la gloria. El creyente nada desea más que la gloria. Existe por cuanto es reconocido y amado, importante para alguien. Todo lo hacemos para agradar a los demás, hasta convertirnos en esclavos de la imagen que ellos tienen de nosotros. En la Biblia,
El término gloria no indica la fama de la cual uno goza entre los otros. Esta es vanagloria, que va y viene según el soplar del viento. La gloria que nadie nos puede arrebatar es el valor que tenemos ante Dios. Valemos lo que vale Él mismo, que es amor infinito para nosotros. Porque tú eres valioso ante mis ojos, eres estimado y yo te amo, dice el Señor en Isaías capítulo 43. En hebreo, la palabra kabod significa gloria. Es el peso, es la consistencia que una persona tiene en sí. Es su valor intrínseco. La gloria de Dios significa lo que es Él, que se revela a nosotros en el esplendor de lo que hace. En Juan el Evangelista, la gloria es la belleza del amor perfecto, que se revela y se nos da como un don desde la cruz. Hermanos, la gloria del Hijo de Dios es la misma del Padre, como está en Juan capítulo 1, a quien ninguno ha visto y que el Señor Jesús nos manifiesta. Ella se revela ante todo mediante las obras que el Padre le ha concedido poder realizar, como se anota explícitamente en la primera y en la última señal, como está en Juan capítulo 2. Ahora lo glorificará desde la cruz, donde, en su amor incondicional, será reconocido como el yo soy, según Juan capítulo 8. Y sigue hablando el Señor Jesús, para que tu Hijo te glorifique a ti. Hermanos, la expresión que vuelve a aparecer en el versículo 4 sirve como segunda inclusión en el texto. Al Hijo le interesa la gloria del Padre, así como al Padre la del Hijo. La finalidad de la glorificación del uno es la del otro y viceversa. Con su acción y sobre todo con su pasión, el Hijo glorifica al Padre porque manifiesta al mundo su amor, como está relatado en Juan capítulo 3. Hermanos, el Señor Jesús pide al Padre que, a través del don de su vida, como está en Juan capítulo 10, todos los conozcan como amor infinito, que es Él, que es la gloria de un Dios que se pone a lavar los pies del creyente y de los apóstoles. Se entrega al que lo traiciona. La gloria de Dios es salvación del creyente y de toda la creación. Es su belleza. Es un amor recíproco entre el Padre y el Hijo, que en Jesús se comunica a toda criatura. Si la palabra que estaba junto al Padre es el principio de todo, la palabra hecha carne lo lleva todo a su principio. En efecto, hermano que me escuchas, el Señor Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como está anunciado en Juan capítulo 1. El Hijo de Dios, enviado para salvar al mundo, como está en Juan capítulo 3. El Salvador del mundo, como está en Juan capítulo 4. Cuya carne se da por la vida del mundo, como está en Juan capítulo 6. Y el versículo 12 lee de que Jesús dice, según el poder que me has dado. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a pedirnos con oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar
incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. Y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe.